El gobierno de Lasso ayer recibió un nuevo revés por parte de la Corte Constitucional. Como pasó lo que pasó el domingo en horas de la noche y esa balacera en Guayaquil que ocurrió en un sector turístico, ayer nuevamente volvimos a hablar del tema inseguridad, pero ahora hablemos un poco sobre lo que está pasando en torno a el manejo político, ¿no? En mayo de este año, del 2023, cuando todos le decían a Lasso algo parecido a lo que le decían a Lenin en octubre del 19. No cedas, Guillermo. Decreta la muerte cruzada. Decretó la muerte cruzada Guillermo Lasso. Y parecería que tanto el presidente como sus más acérrimos seguidores creían que iba a tener una suerte como de autopista libre, sin semáforos, sin señales de pare, de reduzca la velocidad, de cede el paso, parecía que iba a tener una autopista sin ningún tipo de restricciones para que el hombre pueda hacer junto a su gobierno lo que le venga en gana. Pero el hecho de que haya decretado la muerte cruzada no quiere decir que el presidente pueda inobservar lo que dice la Constitución y la ley en este país. Él, como cualquier otro ciudadano, como usted y como yo, de hecho es el primer ciudadano llamado a cumplir con la ley. Tiene que primar y tiene que dar el ejemplo el presidente de la República. Y este librito, la Constitución de la República, establece una serie de normas, de parámetros que hay que cumplir. Y cuando decretó la muerte cruzada, de acuerdo a lo que dicta el artículo 148 de este librito de la Constitución, el presidente de la República estaba en facultad de poder emitir decretos ley con carácter de económico urgente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, que podrán ser aprobados o derogados por este órgano legislativo. Es decir, no es que el presidente podía decretar cualquier cosa que se le ocurra porque a él y a su equipo jurídico, a sus asesores, digamos, se les ocurría que era urgente tal cosa y podían meterlo como urgente. Necesitaban el dictamen previo de la Corte Constitucional. Y ayer sufrió un nuevo revés el presidente. No tiene que ver con decreto, pero sí con el rol que está cumpliendo la Corte Constitucional, que me parece está siendo bastante rigurosa, como debería, creo yo, en materia de los acuerdos, entre otras cosas, no solo los decretos ley que ha firmado el gobierno en los últimos meses. Y hay que recordar que en marzo pasado, estrictamente el 1 de marzo, el presidente Lasso y su par costarricense Rodrigo Chávez firmaron un acuerdo de asociación comercial entre Ecuador y Costa Rica. Ayer en horas de la noche la Corte Constitucional declaró que si bien la mayoría de artículos que comprenden este acuerdo comercial son constitucionales, hay también la observación o un par de observaciones sobre dos capítulos en particular. La Corte Constitucional declaró que la mayoría de los artículos del acuerdo son constitucionales. En cuanto al capítulo 11 del mentado acuerdo, dice la Corte, relacionado con servicios, ojo con el tema que toca este capítulo 11, servicios financieros, se enfatizó respecto a la necesidad de que el sector privado, del sector financiero, incluso extranjero, debe ser regulado y controlado por medio de normas y entidades de control específicas y diferenciadas que se encarguen de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Pues el artículo 308 de la Constitución prevé que las actividades financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse previa autorización del Estado de acuerdo con la ley. Porque, digamos, lo que parecería era que iban a poder ingresar al país a operar entidades financieras con bandera costarricense, evadiendo controles y responsabilidades, lo cual, digamos, acá, sobre lo cual la Corte Constitucional pone las alertas, ¿no? Y por otra parte, la Corte determina que los artículos 11.20 y 15.20 al 15.35, incluyendo los anexos 15.18 y 15.26 del acuerdo,
el capítulo 15 se denomina inversión, son incompatibles con la literalidad del artículo 422 de la Constitución, ojo con este tema, de la República, por cuanto el Estado ecuatoriano cede jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, toda vez que dichos acuerdos contemplan la posibilidad de que se solucionen controversias contractuales entre inversionistas, es decir, personas naturales y jurídicas privadas y estados, a través de instancias de arbitraje internacional como el CIADI. Asimismo, se determinó que los artículos previamente mencionados no se encontraban incursos en las excepciones establecidas en el segundo inciso del artículo 422. ¿Se dan cuenta? Estaban pretendiendo que empresas internacionales o inversionistas extranjeros vengan acá, si es que ocurre algún tipo de litigio, este litigio se lo traslade directamente, sin pasar por corte alguna en este país, a centros de arbitraje afuera, cediendo, como bien alerta también la Corte, de soberanía. Esto pasa a semana seguida de que la Corte Constitucional emitiera un dictamen no favorable a la tesis del gobierno con respecto de un decreto ley económico urgente que expidió el gobierno hace algunos días atrás y que no pasó justamente este control previo de constitucionalidad. Hablamos de la ley de quiebras, entre otros temas, ¿no? Y sobre este asunto en particular, habría que mencionar nuevamente lo que yo les mencionaba hace segundos, que el gobierno en mayo anterior pretendió, una vez que decretó la muerte cruzada y envió a su casa a los legisladores, gobernar este país sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de obstáculo que se lo ha creado además del propio gobierno, porque si revisamos con detenimiento el comunicado que emite la Corte Constitucional, lo que hace es señalarle al gobierno la serie de errores que cometen al momento de enviar con el carácter de económico urgente decretos ley que en efecto no son precisamente urgentes en materia económica. Por ejemplo, sobre el tema de los créditos educativos, ¿cuál es la urgencia? Más allá de, digamos, casos particulares en donde los ciudadanos, no sabemos además ni siquiera cuántos, pueden estar atravesando urgencias en materia económica, pero la justificación, digamos, tiene que ir o avanzar más allá cuando se presenta un proyecto de este calibre, ¿no? Además, creo que habría que preguntarnos qué tipo de requisitos tiene que cumplir un proyecto de ley, por ejemplo, para que tenga ese carácter de económico urgente. Estos proyectos calificados de urgencia en materia económica son proyectos que en el trámite regular deberían ser tramitados o tratados durante un lapso de 30 días una vez que el Ejecutivo envíe el proyecto a la Asamblea Nacional, si es que tuviéramos Asamblea Nacional. Entonces, como son urgentes, son tan urgentes, por ejemplo, en materia tributaria, y creo que el ejemplo más claro, específico para entender esto, vendría a ser lo sucedido posteriormente al terremoto de abril del 2016. Había una necesidad urgente en ese momento de contar con recursos para empezar los trabajos de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Los recursos que en ese momento recibía el Estado, sea por materia de cobro de impuestos o por ingresos petroleros o de otro carácter, no eran probablemente lo suficientes como para poder enfrentar una crisis que nos cayó de sorpresa a los ecuatorianos y que nos planteaba la necesidad de contar con entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, más o menos, es que la memoria no me falla, quizás es un poquito más.
Entonces ahí, claro, nos tomamos el tiempo que se requería, que eran este periodo de 30 días para que entre el Ejecutivo y la Asamblea se pongan de acuerdo y den paso a una reforma que tenía que ver con temas tributarios. Se incrementó, recordarán ustedes, en 2 puntos temporalmente el IVA, por ejemplo, y hubo la contribución de acuerdo a nuestros salarios de un monto específico. Entonces ahí había la necesidad de recaudar dinero con carácter urgente, ¿no? Y para que eso se cumpla, se tiene que, valga la redundancia, cumplir con 2 requisitos o 2 parámetros indispensables. El uno, tiene que referirse a una sola materia, a menos que haya un hilo conductor entre las distintas áreas, como lo resolvió la Corte Constitucional. Esto pasó, recordarán ustedes, en septiembre del 2021, cuando el gobierno envió un enorme proyecto tributario, en donde pretendían reformar temas laborales, empresariales, etcétera, 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 como materia económica urgente, y la unidad técnica legislativa de la Asamblea le dijo al gobierno: señores, el proyecto de ley tiene que referirse a una materia única, y así como está no cumple ese requisito fundamental, entonces tienen que nuevamente volver a elaborar el proyecto de ley y enviarlo a la Asamblea. Finalmente enviaron aquella reforma tributaria que no contó con los votos y pasó por el Ministerio de la Ley, ¿no? Y lo otro es que tienen que ser presentados con la suficiente exposición de motivos, incluyendo de forma clara los artículos que deben ser reformados o derogados de otras leyes, y eso precisamente es lo que el gobierno en casos anteriores y en este también no ha cumplido. Y tanto es así que no ha cumplido que la Corte Constitucional le niega 3 decretos ley urgentes al gobierno. Este no es el único, el del viernes anterior. Y además la Corte Constitucional especifica claramente por qué lo hace, por qué le niega esta posibilidad al gobierno. Porque no es, como les decía en un momento, urgente. Y porque si hubiese sido urgente, también valdría la pena preguntarnos por qué no lo hicieron antes, a través, por ejemplo, de la Asamblea, si es que era necesario hacer este tipo de reformas en cuanto a la condonación de las deudas en el ámbito educativo. ¿Por qué no las incorporaron en aquellas fallidas reformas a la Ley de Educación Superior? Por poner un ejemplo. ¿Por qué no promovieron estos proyectos económicos urgentes cuando había asamblea y cuando, si vemos el paso del tiempo, 2 años, 3 meses, que el gobierno termina perdiendo por disputas políticas en las que se enfrascó el presidente Lasso y el grupo que gobierna con él, porque estaban tratando de acomodar la normativa legal vigente pensando más bien en sus intereses, no en los intereses, por ejemplo, de estudiantes que están con algún problema con un crédito educativo, porque además, al mismo tiempo que tratan de meter una cosita así, que digamos, el mensaje, ¿no?, del gobierno que está pensando en los sectores más golpeados por la crisis económica, al mismo tiempo están tratando de dar un golpazo a los trabajadores, porque en el mismo comunicado que emite la Corte Constitucional con respecto del proyecto de ley de reestructuración empresarial, la ley de quiebras, la Corte identifica que el proyecto de decreto ley de reestructuración empresarial también es incompatible con los artículos 326 numeral 2 y 326 de la Constitución, que se refieren a derechos de los trabajadores, que son además derechos irrenunciables, que han sido adquiridos a través de la lucha durante décadas y probablemente siglos. Esos derechos, los derechos de los trabajadores, son irrenunciables. ¿Qué es lo que dice el numeral 2? Sección tercera, formas de trabajo y retribución. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. Eso dice el numeral 2 del 326. Y el 328, que es un poco más extenso,
Habla sobre la remuneración, que será justa, un salario digno, que cubra las necesidades, que estará fijado anualmente el salario básico, el pago de las remuneraciones se dará en plazos convenidos, habla sobre el pago. Y lo que encuentra sobre el salario, ¿no? Que tiene que ser justo, la remuneración, etcétera. Y la Corte lo que identifica es que este proyecto, decreto ley de reestructuración empresarial, es incompatible con artículos que defienden los derechos de los trabajadores, por contemplar la renuncia de los derechos de las y los trabajadores y establecer excepciones al privilegio del que gozan las acreencias laborales, lo que incluye, por ejemplo, las remuneraciones pendientes de pago, las indemnizaciones a las que tenga derecho la o el trabajador a partir de la terminación de la relación laboral, lo adeudado por concepto de vacaciones o el pago de la jubilación patronal. Yo les pregunto, un caso muy cercano además, cercano porque se trata de colegas y porque es un caso sobre el cual nosotros hemos abordado en varias ocasiones en este espacio. El diario El Comercio, que despidió a los trabajadores hace mucho tiempo atrás y que tiene impagos tanto de las indemnizaciones así como de los salarios a quienes todavía hoy siguen o seguían trabajando en este medio de comunicación. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y los organismos que deberían encargarse de vigilar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, ¿ha hecho algo? O lo que pretendían con esta ley de quiebras, o como ellos románticamente la han llamado, ley de reestructuración de empresas, ¿no sería más bien una suerte de sacramentar este tipo de violaciones a los derechos de los trabajadores? ¿Qué pasaría si hoy que hay legislación, que está la Constitución, que está incluso aquella consulta popular, el resultado de aquella consulta popular de mayo del 2011, donde se decía que los empleadores que no cumplan con afiliar a sus trabajadores podían pagar incluso con la cárcel? Si todas esas normas están vigentes y no se cumplen, ¿ustedes creen que pasando esto que pretendía pasar el gobierno, la dichosa ley de quiebras, iba a ser el Estado a través de los estamentos encargados de vigilar sobre el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, que en efecto les paguen los salarios dignos, las liquidaciones, las indemnizaciones y demás, por ejemplo, a los trabajadores de Diario El Comercio? Y les cito el caso del Diario El Comercio porque, como les digo, es el caso probablemente más cercano. Pero como ese, debe haber una infinidad más de empresas que no tengan que ver con comunicación, que tengan que ver con la construcción, con el sector automotriz, con el tema de, no sé, industria, alimentos, muchos otros giros, que seguramente habrá casos similares a este del Diario El Comercio, pero yo les cito este. ¿Es urgente volver a tener una suerte como de nueva ley humanitaria como la que nos introdujo el gobierno de Lenín Moreno durante la pandemia para que las empresas puedan, por ejemplo, despedir trabajadores y después volverlos a contratar sin haberles liquidado y sin haber respetado sus derechos adquiridos además durante años, como por ejemplo el del pago de una jubilación patronal o el del pago de las vacaciones? ¿En serio pretendían hacer pasar esto como algo urgente, violentando los derechos de los trabajadores? Pero lo más grotesco de todo es que, y esto es realmente vergonzoso, no solo grotesco, es que quienes salieron al ataque en contra de la Corte Constitucional ni siquiera hayan sido los ministros o funcionarios del gobierno de Lazo, sino que hayan sido analistas, ahora son analistas y constitucionalistas que se disfrazan de periodistas. A propósito del tema de la ley urgente posterior al terremoto, por acá me recuerda a alguien que lo sabe muy bien de memoria además. Esa ley se aprobó en 22 días en la Asamblea. El Ejecutivo no vetó la ley de solidaridad y reconstrucción.
Y además me mencionan esto, la ley de quiebras con el argumento del fenómeno del niño pensaba en las empresas en quiebra, pero sacrificando los derechos de los trabajadores. Exactamente. Estaban además planteándonos los efectos del fenómeno del niño, que digamos, además son efectos que están calculados al ojímetro, por un lado. Y por otro, que van a ser efectos que tenga que abordarlos el próximo gobierno. Entonces, ¿por qué no dejar que sea justamente el próximo gobierno, con la legitimidad que le va a dar además el ser elegidos en las urnas, van a entrar con un respaldo que actualmente no lo tiene Lasso, no goza de respaldo popular Lasso, como para que nos dé un golpazo de este tipo, ¿no? Pensando en salvar las empresas a coste de los derechos de los trabajadores, así, simple y sencillamente, como nos lo acaban de mencionar en este mensaje. ¿No será mejor trasladarle esa responsabilidad y dejar justamente esa responsabilidad al próximo gobierno? Legítimamente también elegido en las urnas, con otro tipo de respaldo y seguramente con un mejor manejo político de la próxima asamblea, que tendrá también que asumir patrióticamente el momento tan complejo que nos tocará vivir como país, que es este del fenómeno del niño. Volviendo al tema del análisis, ayer veía con asombro cómo estos analistas, hombres y mujeres además, que se disfrazan de periodistas, se pasearon por los medios de comunicación a tratar de justificar la inoperancia del gobierno de Lasso. Gobierno que hasta el último día de su agónica existencia se la ha pasado y se la pasará buscando culpables a todos sus errores. Nunca va a asumir el presidente Lasso sus errores. La culpa la tiene el Consejo de Participación Ciudadana, la culpa la tenía la Asamblea, la culpa ahora la tiene la Corte Constitucional. Todos en este país, todos, en su momento han bloqueado las buenas intenciones del presidente Lasso. Es el único que quiere lo mejor para el país, aparentemente, porque el resto no, pues el resto son obstruccionistas, son golpistas, se convirtieron en agentes que bloquearon la gestión tan eficiente del presidente Lasso. Ahora también es la Corte Constitucional. Yo quiero recordarles a propósito del rol que ha desempeñado la señora Patricia Estupiñán, directora de revista Vistazo. Defensora a ultranza de personajes como María Paula Romo. Les voy a recordar un episodio de esta señora, como para que se vayan tomando con la seriedad con la que deban tomar sus análisis, sus artículos, muy respetuoso, por supuesto, de la señora, por su condición de ser humano, de mujer. Pero hay que respetar a las audiencias, señor Estupiñán. Ella fue la que dijo a partir de la elección seccional de febrero de este año, viendo el mapa electoral de Quito y conociendo que el elegido como alcalde era Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana, a la señora se le ocurrió la brillante idea de plantear que Quito sea una ciudad de ciudades, ¿no? Y que se divida en alcaldías por distritos. Entonces, como el distrito y mencionó nombres que además no participaron en esta elección, sino que habían participado en la elección del 2019. Entonces dijo, el distrito norte donde gana Montúfar, que Montúfar sea el alcalde de Quito, que el distrito sur en donde ganó Yunda, que Yunda sea el alcalde de Quito, y así por el estilo. Ese es el nivel de seriedad que le pone esta gente a su análisis político. Entonces ahora, como la Corte Constitucional cumplió con su rol de ejercer control, y ese control le dijo al presidente nones porque no hacen bien lo que tienen que hacer, y no es únicamente la Corte, antes fue la Unidad de Técnica Legislativa también. Resulta que los equivocados son los jueces constitucionales, y que los equivocados son la mayoría de ecuatorianos que no coinciden con el presidente y con su gobierno. Y lo más gracioso, por además todos los carteles que exhibe el señor Hernán Salgado, ex presidente de la Corte Constitucional, una eminencia para algunos sectores en este país, quien fuera expresidente de la Corte, les mandó estudiar derecho constitucional a los jueces constitucionales.
dándole la razón al presidente Lasso y a su equipo de asesores y a su equipo jurídico. Un gobierno que no podía ni siquiera enviar decentemente un texto de proyecto de ley a la asamblea porque se lo devolvían, porque estaba mal hecho. La asamblea que ellos dicen que era la peor de la historia le devolvía al presidente los proyectos de ley, diciéndole que estaban mal hechos. Pero es el doctor Salgado el que a sus ex colegas, jueces de la Corte Constitucional, les ha mandado a estudiar Derecho Constitucional. Está bueno eso de ser lacista, pero ya llegar a estos niveles de obsecuencia, en serio, tengan un poco más de respeto por los ciudadanos y por el país. Incluso respeten su propia hoja de vida, porque estas dos presentaciones de ayer son patéticas, la de la señora Estupiñán y la del doctor Salgado.